A ver, ¿cuántas hojas tenemos para el día de hoy? Para el día de hoy tenemos Pero acá la lapicera. 11, 12 hojas. No creo que La, terminemos. la semana pasada 9 hojas eran, creo. Sí, las 9. semana pasada fueron 9, pero hoy día creo que vamos a hacer 6 y vamos a dejar 6 para la próxima semana. Y entonces ya con eso estaríamos cubiertos, Sí, porque de todas maneras quiero tener el estudio la próxima semana, antes del crucero, y ya después del crucero lo retomamos, ¿no? ¿Son 2 semanas de miércoles que vamos a perder o uno solo? Una sola, Un solo miércoles, ¿no? un solo claro. miércoles. Sí. Magalita, ¿cómo Una estás? Buenos pregunta días, buenas noches. Buenas noches. Muy al bien. trabajo. Pastor, Jackie no está, ¿no? ¿Ah? un adelantico del tema del crucero. Un adelantico. ¿Te acuerdas del año pasado que hicimos unos cuadros, que yo les entregué unos cuadros sobre Apocalipsis? Sí. He hecho todos unos cuadros igualitos que el año pasado, todos sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Oh, Y vamos a tocar puntos centrales de los hechos, ¿no? O sea, no vamos a barrer con todo, pero vamos a tocar puntos centrales y vamos a tener todos los días, vamos a dejar algunas preguntas de discusión para que se discutan en grupos, ¿no? Claro. Entonces va a ser bonito. Lo que sí, estamos llegando el día domingo y el siguiente día estamos llegando a Brindisi, pero India. Ah, recién a las 4 de la tarde. qué lindo. Puglia. Y entonces a las 4 de la tarde tenemos el estudio. Entonces lo que yo les voy a plantear es que el primer día, o sea, el lunes, tengamos el estudio después de Más temprano, almuerzo, para poder bajar a Brindisi. para poder bajar a sí, Brindisi los que quieran, ¿no? Sí, ¿No es cierto? pero en Brindisi creo que no nos demoramos mucho. En De 4 a 8 Brindisi de la noche, pues. De De llegamos 4 de cuatro la a tarde ocho, a son 8 de la 4 horas. llegamos noche. a las 4 y salimos a las 10 de la noche. O ah, sea, 6 horas. creo que en realidad tienen solamente 3 horas o 4 horas para pasear. Sí, en el puerto. Sí, sí. Los que Oh, es que quieran está en el bajar a puerto. caminar un rato, pues pasear un rato, ¿no? Ya son las 8:02, Pastor. Ah, perdón. Bueno, pues. Bueno, no se ha conectado. Ahí está mi prima Chiqui. Empieza. Falta Fanny, Mónica, falta Tania, faltan todos ellos, ¿ah? No dejan de ser Magali. así. ¿Ah? Daniel. Jackie está. Magali, Daniel. Magalita está ahí. Jackie no ha entrado todavía. Mm. Jackie está en el mundo. Eh, la, la chica, Jessica trabajando, ¿Qué? la chica de Norteamérica, su prima, tampoco. Jessica, no, trabajando. Jessica está en su etapa impía. Avisó que no podía estar en horas de Ah, oficina. Sí, sí, está trabajando. Jessica está trabajando. Silvia también está en una reunión de trabajo, así que ni Silvia puede entrar. Y Shari creo que están en el hospital con Rocco y y con Arturo. Fiorella, porque hasta ahora no pueden salir del hospital. Bueno, listo Ariel. entonces. Empezamos con lo que somos y somos los que estamos. Vamos a orar y comenzamos. Padre, gracias te damos por este estudio. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos habla. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos enseñes, que nos dirijas, que nuestra mente se abra a tu palabra y que nuestro corazón se edifique con tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Bueno, pues, entonces, el día de hoy nos toca hablar acerca de la salvación. La semana pasada hemos hablado de la redención. Y para recordar, redención es simplemente pagar el precio del rescate para liberarme de la servidumbre en la que me encuentro. Pagar el precio del rescate para liberarme de la servidumbre en la que me encuentro. El resultado de la redención, obviamente, es la salvación, ¿ya? Este es un tema interesante porque vamos a escuchar muchas veces a la gente diciendo, yo soy salvo por Cristo. Pero cuando le preguntas a la gente y le dices, ¿salvo de qué? ¿Cristo te ha salvado? Sí, Cristo me ha salvado. ¿De qué me ha salvado? Entonces, muy poca gente no sabe responder de qué nos ha salvado. Para empezar, vamos a ver el término salvación o salvador, cualquiera de los dos, en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer varios textos bíblicos. Empecemos por el Salmo 28, versículos 8 al 9. Mi vida, por favor, léelo. Ya, Salmo 28, Del 8 al 9. los dos últimos. Ok. Dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Muy bien, aquí aparece la palabra salvador y el refugio salvador. Salmo 147, Mario. Salmo 147. Sí. 140, estaba el otro. Jehová, Señor potente, Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. Jehová, Señor, potente, Salvador mío. Otra vez aparece la palabra Salvador. Salmo 13:5. Hugo, por favor, léelo. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Mi corazón se alegra en tu salvación. Salmo 35, versículos 1 al 3. Carlitos Guerrero, por favor. Ok, dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Salmo 62, versículos 1 al 2. Miguel, por favor, léelo. No te escuchamos, prende tu micrófono. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Delia, por favor, lee Éxodo 15:2.
Éxodo 15:2. Quizás también está apagado su micrófono. No te escuchamos, estás con el micrófono apagado. Éxodo 15:2. Creo que ¿estás ahí, Delia? Chiqui, léelo, por favor. Creo que Delia está ocupada. Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Mónica, por favor. Mónica, por favor, lee Isaías 12:2. Isaías 12:2. Mónica, Mejor tener las cámaras abiertas para saber quién está atento, ¿ah? sí, sí. El que no tenga cámara abierta no lee. Liliana, nena, léelo tú. Isaías Aquí está. 12:2. Isaías 15:2, ¿no? 12:2. Isaías 12. Sí. Ah, ya, ok. Ya. Isaías 12:2. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ya, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Muy bien, el término salvación entonces no es un término acuñado recién en el Nuevo Testamento. El término salvación, salvador, es un término acuñado desde el Antiguo Testamento y siempre está hablando de que la salvación es de Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo interesante? Quiero compartir con ustedes lo siguiente. Este es el término que aparece en el... ¿lo ven? Sí. A ver, Sí. ¿qué ven? La, Espera un ratito. Todas Las figuras. letras todas las- hebreas. Este es el término. ¿Ya? Pero lo ven chiquitito, ¿no? pero se ve bien. Sí, chiquitito. Bueno, te voy a compartir otra pantalla para que vean ustedes lo que estamos hablando. Esta de acá. Acá está. ¿Ya? Mm. ¿Por qué se me sale tan chiquito? Acá está. Pero eso se ve bien. Ahora sale ¿Lo ven bien. bien? Muy bien. Sí, muy ¿Lo bien se ven? ve. Muy Sí, bien. sí. El término al costado, el término hebreo, se pronuncia Yeshua. O sea, el término hebreo que se traduce como salvación o como Señor, se traduce como Yeshua. Es decir, los hebreos pronuncian Yeshua. En Mateo 1:21, ese fue el nombre que le pusieron a Jesús. Llamarás su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, él es el Salvador y su nombre Yeshua viene del Antiguo Testamento, que significa Salvador, significa salvación. Y esto para mí es súper impactante, ¿no? Súper impactante, porque quiere decir que cada vez
que los hebreos pronuncian uno de estos textos antiguos que hemos leído, están pronunciando el nombre de Jesús. Y vamos a hacerlo nosotros. Por ejemplo, vamos a pedir, un momentito acá. Muy bien. Quiero dejar de compartir pantalla y no puedo. Ok. Muy bien. Entonces vamos a pedir, por ejemplo, Fanny, ¿estás ahí? Por favor, lee Salmo 147, pero en lugar de decir Salvador, pronuncia el nombre Yeshua. Pastor, ¿me lo dijo a mí? Sí, a ti te dije. Ah, ok, estoy en la calle, así que hay un poco de ruido. ¿Me puede repetir el versículo, por favor? Salmo 147. Salmo 147. 140, versículo 7. Ah, 140, versículo 7. Sí. Ok. Vamos a ver. Un momentito porque no me carga. Ay, no, cárgame, please. Ya. Ay, no me carga esto. Sí que lo quiero leer, pero no me carga, pastor. Bueno, déjala ahí. Yo lo ¿Quién es leo. usuario de Está Zoom? trabada la señal. Alguien está acá con el nombre de A usuario de ver. Zoom. ¿Quién es? ¿Me escucha? Sí, no te escuchamos. Bueno, los que puedan leer, prendan su cámara, para así Sí. no pedir, no vamos a Ah, pedir. yo leo de una vez, yo leo, para Ya, avanzar. léelo, por favor. Salmo Ya. 147. Yeshua, potente Salvador mío, tú pusiste encubierto mi cabeza en el día de batalla. ¿Así querías? No, Jehová Señor, Potente Yeshua potente Yeshua mío. Ah, ok. Jehová Señor, potente Yeshua mío, En tú lugar de pusiste Salvador se pronuncia Yeshua, Yeshua. ¿no? El Salmo 13:5. Nuevamente repito, los que pueden leer, prendan su cámara, porque no voy a pedirle a los que tienen la cámara apagada, porque supongo que están haciendo cualquier cosa. Se pierde en maravillosos Ya. segundos. Jackie, Sí, lee tú, por disculpe, favor. pastor, a mí se me fue la señal. Ya, no te preocupes. Jackie, lee tú Salmo 13 Salmo 13:5. dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Hay que Yeshua. cambiar el En nombre tu salvación por Yeshua. Ah, Yeshua, ok, Yeshua. ok, Mi Yeshua. corazón se alegra en tu Yeshua, ¿no? En tu Jesús. Ok. Y por último, Isaías 12:2. Isaías 12:2. Mi vida, léelo tú, por favor. He aquí, Dios es Yeshua mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido Yeshua para mí. Exactamente, ¿no? Repito para los que están escuchando, que solamente voy a pedir que lean los que están con la cámara encendida. Estamos suponiendo que los que están con la cámara apagada no pueden leer, ¿ya? Así que los que quieran leer, prendan su cámara. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que el hecho de que el Antiguo Testamento introduce el término Salvador, ¿no? Salvador. Entonces, cada vez que los hebreos están leyendo estos pasajes, están pronunciando el nombre de Jesús como Salvador, Yeshua. Entonces, Salvador, salvación en hebreo, se pronuncia Yeshua. Ahora, ¿de dónde viene nuestra salvación? En el Antiguo Testamento, nuevamente nos dice
que la salvación siempre, y tomen nota de esto, por favor, la salvación siempre viene de Dios. Y esto es importante porque vamos a demostrar que la salvación nunca, bíblicamente, nunca fue algo que el hombre pudiese conseguir con su esfuerzo. ¿Ah? El hombre no puede conseguir la salvación con su esfuerzo. Siempre la Biblia, aún desde el Antiguo Testamento, menciona que la salvación viene de Dios y no es algo que el hombre pueda conseguir. Salmo 3:8. Empezamos con Mario. Salmo 3:8. Tu micrófono, Mario. Sí, perdón. No Ya. podía poner el botoncito. Un minutito. Salmo 3:8. Yeshua es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Exacto. Aquí dice la salvación es de Jehová. ¿De quién es la salvación? De Jehová, ¿no? Salmo 27:1, Hugo. Qué mal que ando. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. Hecho, Jehová es mi mi salvación, hecho. ¿no? Y Yeshua. Salmos 37:39, Carlito Guerrero. Salmo 37:39. Micrófono. Pero la salvación de los justos es de Jehová. ¿Sí? Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y Él Correcto. es tu fortaleza en el tiempo de la angustia. Entonces, la salvación de los justos, ¿de quién viene? De Jehová. De Jehová. Salmo 85:7, Miguel. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Danos tu salvación. Isaías, vámonos al libro de Isaías. Empezamos con el libro de Isaías. Delia. Isaías 12:2. Isaías 12:2. Dice, he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Jehová ha sido salvación para mí. ¿No? Estamos viendo todos los versículos que nos hablan de que la salvación es de Dios, viene de Dios, no es algo que el hombre puede conseguir, es algo que viene de parte de Dios. Isaías 25:9, Chiqui, léelo por favor. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. La salvación, en su salvación. Isaías 45:17, nena. Ok. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No os avergoncéis ni os afrentéis
por todos los siglos. Sí. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Salvación eterna. ¿En quién será salvo Israel? En Jehová con salvación eterna y no en su esfuerzo humano. Isaías 54, 17. Jackie. Ya. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y esa frase tenemos que subrayarla. Y su salvación de mí vendrá. Su salvación de mí vendrá. Repito, para todos los que están con la cámara apagada, no voy a pedir que lean porque no sabemos si pueden leer o no. Entonces, para no perder tiempo, solamente voy a pedir que lean los que tengan la cámara prendida. Joel 2:32. Joel 2:32. Lucy, por favor, léelo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. La salvación no es un esfuerzo humano, es el resultado de invocar el nombre de Jehová sobre mi vida, sobre mi alma, sobre mi corazón. Entonces, si la salvación siempre es de Dios y viene de Dios, eso significa, uno, necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Dos, la salvación viene de Dios y por tanto la salvación no viene del hombre. ¿De acuerdo? Entonces, en el Antiguo Testamento, todas las referencias a la salvación siempre tienen que ver con Dios. La salvación viene de Dios. Es su salvación. Es algo que Él nos da, ¿no? No es algo que el hombre consigue. Ahora, tercera pregunta. ¿Cuál es nuestra situación delante de los ojos de Dios? Porque para entender si necesito un Salvador, es porque mi situación delante de los ojos de Dios necesitan eso. ¿No es cierto? O sea, si yo estoy salvado, no necesito Salvador. Entonces, ya les voy a mostrar un cuadro que hemos estudiado antes. Busquen Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Ya? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Muy bien, y esto lo hemos visto antes, lo vamos a repetir. Voy a buscar ahorita el cuadro para recordar que esto lo hemos estudiado antes. Efesios, ¿no? Acá. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Acá está. Esto lo hemos visto antes. ¿No es cierto? Esto lo hemos visto antes. Lo estamos viendo en pantalla completa, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice el texto: Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, a la luz de la Biblia y a la luz de este pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, del texto que acabamos de leer, hay 8 características, y esa es nuestra situación delante de los ojos de Dios. Primero, estamos muertos espiritualmente. El texto dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Punto 1. Punto 2. Solo Cristo nos transforma. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, que cuando Cristo entra en nuestro corazón, Él nos transforma. Delante de los ojos de Dios, solo Cristo puede transformarnos. Punto 3. Seguimos la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, dice el texto. Quiere decir que las personas que no tienen a Cristo en su corazón son moldeados, son guiados, son amoldados por el mundo. El mundo te dice qué debes pensar, qué debes decir, qué debes hacer, cómo debes vestirte. La corriente de este mundo es muy fuerte y entonces te establece la ruta, el camino por el que debes andar. El punto 4, esto es lo más triste, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de este mundo, Satanás, opera en nuestros corazones y nos dice que somos hijos de desobediencia, el punto 5. Y luego dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Punto 6, somos esclavos de nuestra carne. Y el punto 7, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, hacemos la voluntad de nuestra carne y no hacemos la voluntad de Dios. Y el punto 8, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, delante de los ojos de Dios, en este momento, una persona que no tiene a Cristo delante de los ojos de Dios está muerto, solo Cristo lo puede transformar, sigue la corriente de este mundo, el príncipe de este mundo opera en su corazón, es llamado hijo de desobediencia, es esclavo de su carne, hace solamente la voluntad de su carne, no puede hacer la voluntad de Dios, y la Biblia le dice hijo de ira. ¿Por qué? Porque una persona que vive de esta manera tiene la ira de Dios sobre su cabeza. Y en Efesios 2:12, más abajito, nos da 4 características más. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Delante de los ojos de Dios, estas personas están sin Cristo, están alejados y ajenos a las cosas de Dios, no tienen esperanza eterna y están sin Dios en este mundo, ¿no? ¿Ok? Esto nos muestra nuestra situación delante de los ojos de Dios. Es así como Dios nos ve, ¿de acuerdo? Es así como Dios nos ve. Pero hay más cosas. Vamos a leer 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Mi vida, empieza por favor tú. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Exacto. Sin Cristo no tenemos la capacidad de percibir las cosas que son del Espíritu. Esta es otra característica más delante de los ojos de Dios. Las personas que no conocen al Señor, una persona natural que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor, no tiene la capacidad de percibir las cosas que son del Espíritu. Isaías 53:6. Mario, por favor, léelo tú. Isaías 53:6. Sí, 53:6. Todos nosotros descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Delante de los ojos de Dios sin Cristo, Él nos llama ovejas descarriadas. ¿No es cierto? Ahora, la persona puede ser que diga, no, yo no soy ningún descarriado. Sí, pero eso no importa. Delante de los ojos de Dios, una persona sin Cristo, alejado de las cosas de Dios, sin esperanza, sin Dios, en el cual opera el príncipe de este mundo, hijo de desobediencia, o sea, para todo eso, para los ojos de Dios es una persona, es una oveja descarriada. Segunda de Corintios 4:4, Hugo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón tienen el entendimiento cegado por el diablo. Tienen el entendimiento cegado. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos y necesitan una chispa de luz del Espíritu Santo. Sin eso no pueden ver la luz del Evangelio. Esto es importante. Cuando queremos compartir el mensaje del Evangelio a una persona, tenemos que entender que esa persona necesita una chispa de luz del Espíritu Santo para poder entender el mensaje que le estamos dando. Si no, no lo va a poder entender, porque su naturaleza tiene el entendimiento cegado, ¿no? Y por último, Romanos 8:7, Carlitos Guerrero. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Recuerden que acabamos de leer el texto en Efesios 2, donde dice que somos esclavos de nuestra propia carne y que hacemos la voluntad de nuestra carne. Y este pasaje dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Quiere decir que toda persona que es guiada, controlada, dominada, y todos sus impulsos van guiados por su propia carne, en el fondo es enemigo de Dios. Está en enemistad con Dios. ¿Ya? Ahora, todo lo que acabamos de leer nos da un cuadro, nos pinta el cuadro de cómo las personas son vistas delante de los ojos de Dios. Y el cuadro es terrible. Terrible y horrible, ¿no? Delante de los ojos de Dios, el cuadro que acabamos de presentar es una persona que no tiene de parte, o sea, no consigue delante de Dios justificarse de ninguna manera. Entonces, el punto 2 es el siguiente. Una persona que vive de esta manera, y lo repito, una persona que no puede percibir las cosas de Dios, una persona que anda descarriado, una persona que tiene el entendimiento cegado,
una persona que está en enemistad contra Dios, una persona que es esclavo de su carne, una persona que sigue la corriente de este mundo sin importar si ofende o no ofende a Dios. Una persona así, lo que hace o lo que está haciendo es construir una deuda de pecado. ¿Entendieron? Es decir, una persona con estas características va a pecar de muchas maneras durante su vida. Y esos pecados se constituyen en una deuda que hay que pagar. O lo paga Jesús por ti, o lo tienes que pagar tú mismo. Así de fácil. No hay más. Durante nuestra vida hemos ido pecando debido a nuestra naturaleza, ¿no? Hemos ido pecando y esos pecados se han ido acumulando. Y ese cúmulo de pecados que llevamos en el alma, hay que pagar por ello. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo, ¿no? Entonces, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, ¿no? Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir? Que la persona durante toda su vida va construyendo una deuda de pecado. Ahora, ¿a qué se parece esto? Se parece a una tarjeta de crédito. Un amigo mío, Beno Vilde, su papá, alguna vez nos dijo que la peor cosa que podía tener el hombre era tarjetas de crédito. Él decía, gástate lo que quieras, disfruta de tu dinero, cómprate lo que se te antoje, pero con el dinero que tienes en el bolsillo. Y si se te acaba el dinero que tienes en el bolsillo, no saques tarjeta de crédito porque ahí empiezas a gastar lo que no tienes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la tarjeta de crédito? Que no nos damos cuenta, pero por puchitos, te vas haciendo de una deuda, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo, la misma ilustración aplicada a nuestras vidas, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que mentiste? No desapareció, se incorporó a tu lista de pecados. Entonces ahí tu deuda empezó a funcionar cuando tenías 5 añitos y cuando te quisieron quitar tu juguete y dijiste, es mío, no te presto ya, no te presto. Entonces, salió a la luz tu codicia, tu ambición, lo que fuese. De esa manera, cuando mentiste, si robaste, cuando engañaste, todo esto se fue acumulando en lo que la Biblia llama el acta de los decretos, que viene a ser una deuda de pecado contra Dios. Vamos a leer ese pasaje en Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Quién es el último que ha leído? ¿Quién es el último que ha leído? Carlito Guerrero. Carlito Guerrero, ¿no? fue el último. Entonces, el señor Michael Muñoz, por favor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Perfecto. Esto, cuando la Biblia dice el acta de los decretos, se refiere a las cárceles romanas. Las cárceles romanas, cuando tú cometías un delito, entonces te llevaban ante el juez, ante la autoridad, y la autoridad evaluaba tus delitos y te daba una condena. Cuando te metían a la cárcel, en la puerta de la cárcel clavaban el acta de los decretos. El acta de los decretos era la lista de delitos que habías cometido y la sentencia que te habían dado. El acta de los decretos era tu deuda acumulada de pecados
que estaba clavada en tu puerta. Entonces ahí dice todos los pecados que tú has cometido y que por los cuales tienes que pagar. Y aquí la cosa es muy simple, ¿no? Y lo vuelvo a repetir. O lo paga Jesús por ti o lo tienes que pagar tú. Y ya está. Así de fácil. Así de fácil. Entonces, el acta de los decretos era el documento que se clavaba fuera de la celda donde se describían tus delitos y tu condena. Y miren lo que dice el versículo 14 que acaba de leer Miguel. Dice, anulando, ¿entendieron? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, anulando tu deuda de pecado, anulando tu lista de pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Y qué hizo? Que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dígame si no es un pasaje impresionante. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, agarrando toda tu lista de todos tus pecados acumulados, y los sacó Cristo y los clavó en la cruz. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, acabamos de ver nuestra situación delante de los ojos de Dios y por lo tanto necesitamos un Salvador. Acabamos de ver que esa situación en la cual nos encontramos fue construyendo una deuda de pecado que alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos ido acumulando esa deuda de pecado? ¿Por qué hemos ido pecando tantas veces? ¿Por qué nuestra naturaleza no puede resistirse al pecado? ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado. No es algo que podamos liberarnos, porque por herencia hemos heredado una situación de pecado, de esclavitud al pecado, heredada desde Adán. ¿Por qué? Por exactamente lo mismo que una madre embarazada que es llevada a la cárcel. A la madre embarazada la llevan a la cárcel y entonces su hijo nace en la prisión. Y ahora, para el niño no existe otro camino, porque el niño nació en prisión y desde que nació se acostumbra a vivir en prisión. El niño no conoce la libertad. Para él, vivir en prisión es lo natural. De la misma manera, hemos heredado de Adán no solo la muerte, sino también la esclavitud que nos ata al pecado. Vamos a leer, Delia, por favor, lee Romanos 5:12. Romanos 5:12. Ya dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien. Entonces es una cadena, es un círculo vicioso. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y como ya estamos muertos espiritualmente, todos pecamos. Es la cadena. Antes de Adán no había muerte. Por el pecado entró la muerte. Y esta pasó a todos los hombres. Entonces, y en Juan 8:34, Chiqui, por favor, léelo.
8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, vamos a ver. Hemos ido acumulando una deuda de pecado durante toda mi vida. Esa deuda de pecado, esa lista de pecados acumulados, no es algo fortuito, es algo que yo estoy obligado. ¿Por qué? Porque he nacido bajo una esclavitud, he nacido en prisión. Somos esclavos del pecado. Mi alma está al servicio del pecado porque está esclavizada al pecado heredado de Adán. Y el punto siguiente es esto. Como consecuencia de esta situación, y vuelvo repito, pecados cometidos construyen una deuda de pecado que alguien tiene que pagar. ¿Por qué hay esa deuda? ¿Por qué hemos construido esa deuda de pecado? Porque somos esclavos del pecado. Es decir, no podíamos escapar. No podemos escapar porque es parte de nuestra naturaleza y nuestra herencia. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es la consecuencia que nos espera porque tenemos una deuda de pecado. Y la consecuencia es la condenación. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Nena, por favor, léelo. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Ajá. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Muy bien. Vamos a estudiar este pasaje. El versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Hoy día hablé con una persona y me dijo que su marido le había dicho que un pastorzucho le había dicho que la segunda venida de Cristo ya había ocurrido en el año 70, después de Cristo, ¿no? Este individuo le metió en la cabeza al marido de ella de que Jesús ya había venido. Entonces, él no espera la segunda venida de Cristo porque dice que Cristo ya vino. Cuando tú le preguntas, ¿dónde estuvo? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Dónde? Dice que aparecerá en el cielo, que todo ojo le verá, ¿no? Pero pues existen estos pastorzuchos regados por ahí, ¿no? Este pastorzucho vive en Burgdorf, ¿eh? Entonces, enseña que Cristo ya vino. Mentira, acá dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, y miren esta expresión, en llama de fuego, para dar retribución a quienes. ¿A quiénes? Alguien que lo lea. A los que no conocieron a Dios. Punto 1. Obedecen. A los que no
conocieron a Dios. Y punto 2, Y obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. exacto. Punto 1, conocer personalmente a Jesucristo. Punto 2, obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no tuvieron un encuentro personal con Cristo, a los que no conocen al Señor, y segundo, que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren qué cosa es la condenación. Versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Repite, cuando venga en aquel día, la segunda venida de Cristo, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Qué bonito. Mientras que los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio van a recibir retribución de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, los otros, cuando Cristo venga, va a ser glorificado en sus santos y va a ser admirado en todos los que creyeron. Así que ojalá todos los que estemos acá seamos de los que hemos creído. He creído en el Evangelio, he creído en Jesucristo, decidí seguir a Jesucristo en mi vida, tomé la decisión porque creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la condenación es simplemente esto: eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor eternamente. Qué fuerte, ¿eh? Ahora entienden Perdón, ustedes por qué tenemos que predicar el Evangelio. ¿Entienden? perdón, Carlitos, ¿Sí? ¿podía preguntar algo? ¿Sí? Ahí dice que primero los que no conocieron y segundo los que no obedecieron. Ese segundo sería los que sí lo conocieron pero no lo obedecieron. ¿Son como No, dos grupos? no, yo creo ¿O que es lo mismo? conforman un solo grupo. Los que Ah, conocen ok. al Señor obedecen al Evangelio. No es Ok. posible conocer al Señor y no obedecer al Evangelio. La palabra dice que el que dice que lo conoce pero no guarda sus mandamientos es mentiroso, dice la primera carta de Juan. Entonces, el que Perfecto. dice que conoce al Señor pero no guarda sus mandamientos se engaña a sí mismo, es mentiroso, porque el que conoce al Señor guarda sus mandamientos. ¿Mm? ¿Ok? No sería salvo entonces, ¿verdad? No, obviamente no, obviamente no. Ujú. ¿Ya? Entonces, esta es la parte triste de la figura, ¿no? Y tengo muchos versículos acá más, ¿no? Por ejemplo, Juan 3:16, perdón, Juan 3:19. Jackie, por favor, léelo. Juan 3:19. 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ajá. Entonces la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Entonces, esta es la condenación. Se ganaron la condenación, ¿no? Y en Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Vamos a pedirle a mi esposa que lo lea. 18. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, todos vamos a resucitar. No solo van a resucitar los hijos de Dios, todo el mundo, todos, buenos, malos, todo el mundo va a resucitar. Eso incluye a Hitler, a Mao Zedong, a Lenin, Stalin, a toda esa gente. Todos vamos a resucitar. Buenos y malos, vamos a resucitar todos. Cuando venga la resurrección, Cristo en las primicias, Cristo fue el primer
resucitado, dice la Biblia. El primer resucitado. Entonces, Él es el inicio. Así como por Adán entró la muerte a la naturaleza humana, por Cristo entró la resurrección a la naturaleza humana. Por Adán entró la muerte, por Cristo entró la resurrección. Pero todos vamos a resucitar. Claro, unos van a resucitar para vida. Aquellos que están unidos a Cristo resucitan para vida. Y aquellos que no están unidos a Cristo resucitan a condenación, ¿no? Y el versículo, y Romanos 8:1, voy a pedirle a Mario que lo lea. Un momentito, leo la Biblia, 8:1. Romanos Ahora, 8:1, sí. sí, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué maravilla. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Díganme si no vale la pena aplaudir, Ana. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso a mí me da ánimo, ¿no? Ninguna condenación hay. Ninguna. Para los que están en Cristo Jesús. Ahora, entonces, vamos a repetir. Yo he ido acumulando una deuda de pecado. Punto 2. Esa deuda de pecado la he construido porque soy esclavo del pecado. Y punto 3. Como soy esclavo del pecado, estoy obligado a pecar, voy construyendo una deuda de pecado y por esa razón merezco la pena de la eterna perdición, excluido de la presencia de Dios eternamente. Y la Biblia le llama a eso la condenación. Entonces la condenación me espera. Pecados, deuda de pecados, esclavo del pecado, condenación. Necesito que me salven de estas tres cosas. Necesito que me salven de la deuda de pecado, o sea, necesito que alguien pague por mi deuda. Necesito que me liberen de la esclavitud al pecado y necesito que me exoneren de la condenación que me esperaba. ¿No es cierto? Y entonces aquí viene la pregunta. ¿Quién puede salvarme? ¿O puedo salvarme yo? ¿Puedo hacer algo para salvarme yo? Todo esto lo veremos la próxima semana. ¿Ok? Entonces, el próximo miércoles vamos a ver quiénes pueden salvarse. ¿Hay algún método bíblico para salvación? Etcétera, etcétera. Preguntas. Señor. Dime. Pastor, a mí me llamó muchísimo la atención Salmo 62, 1, 2. Ya ¿Qué lo dice? digo. 62. Uno, 2. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. En el segundo nos dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Ajá. Ese mucho, Sí. explíqueme ese mucho. A mí me encanta eso, ¿no? Me encanta eso porque me da un margen de error, ¿no? Ese es un margen de error, porque si dijese no resbalaré nunca, entonces yo dudaría de mi fe, porque yo he resbalado varias veces. Entonces, cuando dicen no resbalaré mucho, significa que a veces cuando resbalamos, aún ahí la misericordia nos acompaña e impide que nos caigamos más de lo que debemos caer. A veces Dios interviene y entonces, en lugar de dejarnos resbalar, simplemente permite que resbalemos un poquito, pero luego interviene Él para enderezar nuestros caminos, ¿no? Entonces ese mucho es para mí
el margen de error que me permite pensar que no soy desechado por Dios cuando me equivoco. ¿Ah? Claro, es mostrar que nosotros no somos perfectos ni vamos a ser perfectos Exactamente. y que nosotros por, somos hombres Sí. y vamos a pecar, Y vamos a pecar. estamos en el camino de perfeccionamiento, ¿no? Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Es decir, como el creyente ha sido liberado del pecado, ¿tiene que seguir pecando? Ya no, sino que pecamos porque estamos enviciados, acostumbrados a pecar. Entonces ahora tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón para entender que el pecado ya no se enseñorea sobre mí, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Otra pregunta? Ah, no, yo solo quiero acotar algo de lo que ha dicho Hugo. Como vamos a estar en el crucero, yo no sé si tendrán ellos la aplicación donde está la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tanto en hebreo como en griego, para que puedan conocer las palabras. Yo no sé si en el original dice resbalaré mucho, no lo sé porque posiblemente lo voy a buscar más tarde. Pero lo que también ayuda para entender un poco los pasajes, son las otras versiones de la Biblia, la nueva versión internacional, etcétera, ¿no? Que va a ayudar a poder tener algo más claro, un panorama más claro, porque el lenguaje bíblico de alguna manera es un poco complejo, no es un lenguaje muy parecido al nuestro. Solamente eso, nada más. Muy bien. Creo que aquí el Yo, programa de Logos es muy El bueno. logo, yo tengo el logo, que lo tengo en el teléfono, se lo podemos compartir a los que no lo tienen, ¿no? ¿Tú tienes el por favor. Logos? ¿El Logos tienes? Yo tengo el logo, claro, ¿Sí? en el teléfono lo tengo. Está en la aplicación, en Google tú lo puedes bajar. Ah, el de las Biblias te refieres. Sí, el de la Biblia, donde Ah, sale ya, el ya. texto en No, no. hebreo y la cantidad de definición que tiene una palabra, ¿no? Ya. Entonces, lo que sí creo que la palabra resbalar sí creo que puede estar, ¿no? La Eso sería palabra bueno. mucho, A veces ese software me lo enseñas ahora, porque sí ya, sería bueno compartirlo para que lo tenga la gente en sus sí, teléfonos. Algunos de nosotros tenemos el programa Logos que que compramos, lo, ¿no? Que que lo lo tiene anunciaste, tú lo anunciaste, sí. Nena, Carlitos, Hugo, Mónica, nadie más, ¿no? Entonces, ese programa sí, pero ahora me enseñas el que tú tienes, a ver qué tal, ¿no? Ya. Y Muy Pero las bien. versiones. también hay que aclarar que lo que hablaba hace 8 días el pastor, creo que era, Sí, es que nosotros no caemos en el pecado. O sea, si nosotros nos damos cuenta que lo que vamos a hacer está mal hecho, simplemente nos detenemos. La cuestión es resbalamos muy despacito. es cierto. Cuando nos damos cuenta, tenemos el agua al cuello. ¿Sí? Sí. Es como la creciente. Si usted está quieto, listo, los pies mojados, riquísimo, va subiendo. Si usted no se da cuenta, sí, ya está perdido porque el agua la tiene en el cuello. Entonces, ese resbalaré, resbalaré, Sí, despacito, no nos damos cuenta. exacto. Y, y Acá eso me hace preguntan. acordar, y eso me hace acordar de un experimento que se hizo una oportunidad con una rana. Usted Sí, mete una rana en agua fría y ella se queda quieta. Usted le Claro. va subiendo la temperatura y la rana se cocina y no se dio cuenta. Pero si usted lanza una rana en agua caliente, la rana salta, trata de salir. Yo veo este ejemplo, nos estamos resbalando despacito y no nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta ya estamos cocinados. le dije, el otro día hablamos de este tema en la iglesia, ¿no? Dijimos que Sí. muy pocos creyentes caen, la mayoría vamos resbalando. Ahora, lo tengo acá en el Logos. La palabra es mot, M-O-T, justo en el texto donde dice, no resbalaré mucho. La palabra es mot, que significa oscilar, deslizarse, ah, temblar, titubear. Interesante, ¿no?
Mm. titubear, resbalarse, oscilar como el péndulo que va de un lado para otro. Es para toda una prédica ese tema. No resbalarse es para toda una prédica. Muy bien. ¿Alguna Sí, pregunta más? yo quería decir algo. Diga. Dale. Que también en la palabra siempre nos dice procuremos, no nos dice hagan así, sino procuremos, tal vez por eso que estaban hablando antes, Claro. que por nuestra naturaleza, ¿no? O también dice soportémonos, o porque Él sabe cómo somos, ¿no? Ya. No nos manda que seamos así. Tal. Y una pequeña pregunta es, el Señor también habla en la palabra de que los tibios los vomitara. Estos tibios, ¿en qué parte estarían? ¿Serían en los que no le conocieron también ni le obedecieron? O, La palabra habla de los fríos, lo caliente y lo tibio. Mm, Obviamente el caliente sabemos que es el que tiene una fe activa, una fe ok. dinámica, ¿no? El frío simplemente pertenece al otro grupo, es decir, no Sí. pertenece al grupo de Dios. O sea, la Biblia lo define en Efesios que acabamos de leer, ¿no? Hijo de desobediencia, hijo de ira, el príncipe de este mundo opera en su corazón, siguen el mundo los determina en su modelo, etcétera, etcétera. Ese es el frío. El tibio es el que a Dios le da asco. ¿Cuál es el Sí. tibio? El tibio es el que parece caliente, pero está medio frío. Entonces estamos Mm, hablando de creyentes cristianos que van, que se suponen, ellos creen que son cristianos, pero viven una vida superficial, una fe barata, una fe simplona. Es el que va a la iglesia, se sienta, calienta la banca, no sirve al Señor de ninguna manera, no es parte del cuerpo de Cristo, pero él cree que está bien. Cree, como mi abuela, que me llevaba a la misa, ¿no? Entonces, vamos a escuchar misa, me decía. Y entonces van a la iglesia a escuchar misa, van a la iglesia a escuchar el culto, pero no son parte de la iglesia, no trabajan en la iglesia, no hacen nada en la iglesia. Entonces, tienen una fe mediocre, una fe barata, una fe simplona, ¿no? Y entonces yo conozco que muchas veces en las iglesias vamos a encontrar gente así. Y eso es lo que nos debe preocupar. Debemos tener una fe activa, dinámica, sirviendo al Señor. Como decíamos el domingo en la iglesia, mi siervo, tu siervo soy yo. Cuando tú le dices a Dios, le hablas al Señor y puedes proclamar, Señor, tu siervo soy yo. Entonces, esos son los calientes. Los tibios son los que pueden jugar a la fe, que creen que pueden jugar a la fe, que viven una religiosidad, pero nunca se comprometen con el Señor ni con su iglesia. Entonces, ahí la parte es bien, bien fuerte, ¿no? Por los tibios, porque no hay cosa más asquerosa que cuando tú regresas cansado, sediento, y te dan un vaso de agua tibia. Esa es una cosa, ¿no? ¿Bien? Pienso ¿Alguna que otra eso es pregunta? lo más difícil, Carlos, cuando tienes a hermanos que priorizan las cosas del mundo antes que las cosas de Dios y siempre dan excusas, que tienen estos compromisos o que me fui de compras, lo siento, no he podido entrar al estudio o no he Claro. podido venir porque vienen visita del extranjero. Es un poquito difícil, ¿no? Poder. No, pero es que no es mi tema, ¿no? No es no es mi carga. O sea, Pastor, nosotros predicamos el Evangelio y el que lo aplica, el que no lo aplica es su tema. Sí. pastor, no hagamos así. Creo en Dios, pero sigo al diablo. Qué buena. No, Es simple. no. ¿Me escuchas, Carlos? Sí. Ya, retomando un poco lo que Lucy ha dicho, que creo que es importante y aplica lo que Hugo ha dicho en antes. Porque cuando uno va oscilando, como tú has definido ahorita ya el término hebreo, una de las palabras es oscilar, o sea, empieza a variar, empieza a deslizarse, empieza a perder comunión. Entonces, sin darse cuenta, uno ya puede estar metido en la categoría del tibio, ¿no? Entonces, muchas veces el pecado puede presentarse en forma directa, pero también el pecado puede ser muy sutil cuando uno va descuidando
sus prioridades de vida, que es lo que creo Lucy ha querido reseñar, ¿no? Sí. Sí. ¿Bien? Y eso es un peligro, porque no lo detectas, pues. Ya. Lo detectas al final, ¿no? Y Este es las el ejemplo que dio consecuencias, Hugo del sapo, ¿no? claro. Cuando te das cuenta, ya estás sancochado. Es una peli. Ya está cocido y listo para el matadero. Sí, Carlos, es más o menos lo que dice en Hebreos 2, ¿no? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. exacto. Wow, ¿qué tal pasaje? Sí, preciso. Sabía que es una profeta. Exacto. Chas. Está bien. Sí, Sabía que... no nos deslicemos. Exacto. Exacto. Buen ¿Bien? pasaje, buen pasaje. Claro, está bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, oramos y entonces ya la próxima semana terminamos con el tema de la salvación. Todavía faltan unas 10 hojas, así que tenemos material suficiente. Próximo miércoles entonces, oramos para terminar. Señor, gracias por esta noche, por lo que hemos aprendido. Qué fuerte, Señor, saber que delante de tus ojos estamos ciegos, en enemistad contra ti, sin Dios, sin esperanza, sin Jesús, y que no nos damos cuenta de esa situación. Y que tenemos una deuda de pecado que hay que pagar, porque somos esclavos del pecado. Y lo peor de todo es que nos espera pena de eterna perdición, excluidos de tu presencia eternamente. Por eso, Padre, gracias por este tema que nos hace recordar la importancia y la necesidad de un Salvador. Gracias, Señor, por esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, gracias. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana. Te veo pronto, Carlos. Chao. Chao, Amén. bendiciones. Chao. Chao, chao.